Hola a todos, bienvenidos al podcast El Emprendedor Enfocado. Soy Manuel Vallejos, su anfitrión, y el día de hoy estoy nuevamente junto a Francisco Azcúnaga. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Manuel. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy feliz año. Igualmente, feliz año. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, un feliz año 2026. Estamos hoy 2 de enero grabando este capítulo del podcast El Emprendedor Enfocado. Y vamos a conversar de algo muy importante para los emprendedores que nos escuchan. En su camino como emprendedores, seguramente les va a tocar escuchar esta pregunta muchas veces, sobre todo en este año donde es mucho más fácil crear una solución y lanzarla, y probablemente se van a enfrentar a muchos competidores y les van a preguntar esta pregunta que duele, así lo queremos presentar en este capítulo, que es: ¿en qué se diferencia tu startup? El año pasado me tocó presentar mi startup Aindes en diferentes escenarios, tanto en Chile como acá en México, en Monterrey y en San Francisco, en Estados Unidos. Y cuando uno ya hace su pitch y ya se entiende un poco lo que la solución es o lo que la empresa hace, la primera pregunta que te hacen y que me hicieron fue: ¿en qué se diferencia tu startup? ¿Por qué es mejor o por qué es distinto de lo que ya existe? ¿O quiénes son tus competidores? Muchas veces el que te pregunta no necesariamente es de tu industria, no necesariamente entiende de qué se trata tu startup o el mercado en particular, pero sí tienes que tener una buena respuesta, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día junto a Paco. Primero, bueno, entendiendo qué cosas derechamente no funcionan, qué cosas son una mala respuesta Buenísimo. y cuáles después pueden ser una mejor respuesta, para poder explicar de qué se trata tu startup. Antes de comenzar con eso, Paco, si nos puedes contar un poco cómo has visto en este año que pasó y en este año que comienza, por qué es tan importante hoy en día entender cuál es la diferenciación, como decía, en un mundo donde cada día surgen más soluciones y es mucho más Sí. rápido y más fácil crear una No, empresa. totalmente, totalmente. Ahorita yo creo que es más importante que en cualquier otro momento, ¿no? Porque como platicamos la vez pasada, no hay barreras de entrada. Ahorita para lanzar un producto al mercado en una tarde te sientas y una idea, vibe coding y ya sacaste tu startup, ¿no? Entonces, si eso es posible, cómo realmente el mercado puede identificar una cosa que te dé un beneficio o un inversionista puede identificar una startup que le va a dar un beneficio y un retorno a largo plazo. Y creo que regresar al tema de diferenciación es clave, ¿no? Ahorita la cantidad de content slop, ¿no? Este tema de básicamente todo lo mismo, todo se ve igual, le falta algún tipo de diferenciación justamente. Creo que está aplicando igual al startup slop, ¿no? Entonces hay mucha startup que de alguna forma sale al mercado, le están metiendo esfuerzo y ahorita hablando con un público que es emprendedor, que está buscando salir y crear una empresa que haga una diferencia, que tenga una ventaja competitiva sostenible, realmente se enfrenta a este reto de decir, bueno, ¿cómo soy diferente a los demás, no? Y parecería una pregunta que es como, pues bueno, a veces vas en la calle y ves un café y hay otro enfrente y los dos te venden café y dices, pues tiene una ubicación nada más del otro lado de la calle y ya con eso la hizo, porque yo no puedo hacer lo mismo. Y creo que un punto es que en el mundo digital, pues no hay calle, ¿verdad? O sea, estás ubicándote en un mercado global en donde si hay cualquier pequeña diferencia que el competidor está haciendo y que tú de alguna manera no atiendes, pues las tienes de perder. Exactamente. Bueno, y creo que es importante lo que mencionaste, que nos diferenciamos no solo de cara a los clientes, sino que también de cara a los inversionistas. Una startup, hoy en día está muy de moda también el bootstrapping, y creo que es bueno hacer bootstrapping en una etapa al menos. Después se verá si levantas capital o no, pero al principio probablemente todos comenzamos con recursos propios y salimos a vender.
creamos un producto, como decías tú, en una tarde, en un fin de semana, en un mes, en el tiempo que les tome, y salimos a vender y le presentamos a nuestros clientes y lo más probable es que ese cliente ya está pagando por otras soluciones. Sí, Entonces creo que eso está bueno entender sí. qué es lo que actualmente el cliente usa, por qué está pagando, cuánto está pagando, porque ahí es donde uno puede encontrar ese espacio de precio, de tipo de cliente, etcétera, que finalmente determina cómo competimos en esa industria, ¿cierto? Sí, totalmente, ¿no? Y eso ya hablas de cómo llegar a un fit de mercado, ¿no? Porque ya cuando le involucra la parte del precio y que te lo sigan comprando, pero en un principio simplemente para captar la atención de alguien, de alguna forma necesitas una diferenciación de decir, mira, todo lo que está ahí afuera te hace X, pero yo lo que hago es esto que no lo puedes conseguir en ningún otro lugar. Entonces, desarrollar esa exclusividad, ese moat, ¿no? Esa agüita con cocodrilos alrededor de tu castillo que no van a poder pasar fácilmente, creo que es uno de los grandes retos que tenemos como emprendedores y que tenemos que salir a desarrollar y a ir construyendo esa diferenciación. El primer punto es, bueno, entiende bien tu mercado. No volvemos a un tema de qué le duele, qué le duele a qué segmento específico de mercado, porque pues no puedes tirarla a todo mundo, ¿verdad? No puedes ser un todólogo que le tiras a todo tipo de empresa, a todo tipo de usuario final. Entonces de ahí viene la primera, yo creo, parte de esta estrategia de diferenciación. ¿A quién le estoy vendiendo y cómo le hago para seguir conociendo a este perfil lo más posible? ¿No crees? Totalmente. Sí, de hecho, bueno, creo que vamos a llegar a ese punto de qué hacer y qué no hacer. Y quisiera partir por el qué no hacer, Ujú. como cuáles son las respuestas que no funcionan y que muchas veces yo creo que todos hemos caído en decirlas Sí, y que después nos damos cuenta y nos dicen, oye, sí. sabes que en realidad no está bueno decir eso porque, y acá vamos a decir por qué. Eh, la primera, respuestas que no funcionan cuando te preguntan cuál es la diferencia de tu startup con lo que actualmente existe o con otras soluciones que están surgiendo en el mercado, es no tengo competidores, somos el único que hace esto. ¿Por qué eso es un red flag? ¿Por qué Uf, eso es malo? uf. No, esa es muy, muy buena observación. Y creo que es bastante común, ¿no? Que te digan eso cuando estás, por ejemplo, como juez en un evento de pitches o algo y que te dicen eso, como estás escuchando a un emprendedor que está pidiendo inversión. De alguna forma, el decir que no hay nadie que te compita es mostrar una ignorancia total del mercado. Cuando tú sales a vender algo, un producto, vamos a decir, a una empresa, y llegas y le dices, es que, mira, no hay ninguna solución como la mía, lo estás viendo de una forma muy cerrada, porque probablemente sí tienen una solución que hace algo parecido a lo tuyo, nada más que lo tienen en una hoja de cálculo y lo conectan por detrás, con un email lo mandan y le manda después un mensaje por WhatsApp y luego le suben y bajan el archivo y un proceso muy, muy manual, anticuado que quizás tú vas a automatizar, ¿no? Entonces ahí el hecho de decir, no, no tengo competencia. Oye, la hoja de cálculo es tu competencia. Oye, el hacerlo de forma manual también de alguna manera es un tipo de competencia que hay empresas, pues las legacy de tecnología que tienen 10, 20, 30, 40 años en el mercado. Y aunque no sea exactamente igual de alguna forma, yo creo que nos ayuda el verlo bajo la óptica de jobs to be done, ¿no? ¿Qué trabajo me está resolviendo este producto? ¿Qué trabajo está haciendo para mí este producto? ¿No? Y ahí es en donde también te sorprendes como emprendedor cuando le llevas a una solución a alguien, un producto, un servicio, y te das cuenta de que tal vez no lo van a usar para la cosa exacta que tú te imaginaste. Y eso no está mal. O sea, el chiste es seguir descubriendo de qué otras formas la gente puede aprovechar una solución que tú estás lanzando al mercado. Exacto. Y por otro lado, creo que también esto, bueno,
es una broma, un chiste que uno hace, que cualquier idea que a uno se le ocurra, ya hay alguien en Asia, en China, que ya la hizo. O sea, y por otro lado, si realmente no existe nadie que lo está haciendo, es porque probablemente la oportunidad no es tan buena. O sea, creo que cuando hay una de las gracias y de los beneficios del sistema, digamos, de libre mercado y, como Ujú. decía, un mundo global, es que cuando hay una oportunidad de mercado, hay muchos que están viendo Claro, hacia esa claro, dirección, y si claro. ninguno está jugando en ese juego, es porque probablemente la oportunidad o no es tan buena, y creo que también es algo que los emprendedores muchas veces luchamos en el día a día en autoanalizarnos y decir, bueno, no estoy loco, no estoy viendo yo solamente algo que no existe, Claro. sino que realmente hay validación externa de que esto efectivamente es un problema para alguien que está dispuesto a pagar, y Sí, que en el totalmente. fondo no es una idea que se me ocurrió a mí, que yo creo que me van a pagar y que nunca va a funcionar. Hay una validación del mercado de que se necesita algo así, ¿no? Entonces Exacto, yo creo que también por eso está muy sobreestimado, está como que sobrevalorado esta idea de que tienes que ser el primero en moverte, ¿no? El first movers advantage. Obviamente ayuda, ¿no? Y en casos, pues, interesantes, el primero sí ha llegado a ser el más grande y se mantiene así, pero muy seguido el segundo llega y se fija en cómo hicieron mal los primeros en llegar todo y dicen, bueno, yo lo voy a hacer de una manera distinta. Pero justo el hecho de que no haya una competencia clara es un indicador de que tal vez ese mercado es muy chiquito, ese mercado es muy complicado, es un tar pit idea, ¿no? O sea, parece buena, pero ya cuando te metes dices, no, esto es como una arena movediza, esto me va a llevar. buenísimo. Y probablemente, bueno, puede haber un caso en el que ese competidor exista en otra región y no esté en mi región, y quizás no tenga intenciones de venir, pero sí hay un referente al menos. O sea, algo existe. Creo que es importante como poder responder eso. Mira, hay Sí, una empresa en, no sé, Europa, sí, hay una en China y hay otra en Estados Unidos, pero no hay ninguna en Latinoamérica sí, todavía, sí. pero ya van a llegar. Y creo que eso ya muestra un poco, al menos, que hiciste la tarea de entender tus competidores. Totalmente. Históricamente eso ha sido mucho más importante porque antes de que fueran la mayoría de los negocios digitales, pues si estaba en otro país, pues no tenía ninguna relevancia como competidor para ti, solo como referencia de decir esto puede funcionar. Pero actualmente, bueno, eso se vuelve menos relevante, pero no deja de ser relevante, ¿sabes? Porque la gente en cada país, en cada región, de alguna manera tiene costumbres, tiene formas de, perdón, tiene formas de entender cómo trabaja su equipo, cómo, no sé, hablas de un producto de consumidor, ¿no? Por ejemplo, pues en México, si hablas de una fintech en México, por poner un ejemplo más concreto, pues de alguna manera hay muchas costumbres y temas culturales que en China no son iguales, en la India no son iguales, en Europa, en Estados Unidos son distintos. Y aunque puede existir una tecnología que le hagas copy-paste y digas, lo pongo aquí, le pongo una marca nueva, no es garantía de que va a funcionar. Pero como dices tú, si está funcionando allá, entonces existe al menos un buen motivo para argumentar que pudiera jalar acá. Totalmente. Buenísimo. Ahora, otras cosas que uno ve, como decías tú, en las competencias de pitch, y que yo reconozco haberlo hecho alguna vez, es poner un gráfico de dos ejes, precio, calidad, y decir yo soy el más barato y el de mayor calidad, sin ninguna argumentación. Simplemente poner los logos de mis competidores en Sí, los otros ejes y sí, decir yo aquí sí, soy el único que sí. hace esto. Ese Eh, slide, wow, ese es uno de los slides con los que yo más batallo con los emprendedores y con los emprendedores buenos, ¿no? Y de alguna forma el primer paso es, bueno, primero que quieran hacer ese slide, ¿no? Porque una manera mucho más fácil de tú plantear tu competencia y tu diferenciación es como quedarte a nivel de producto y de funcionalidad. Entonces, esta es mi tablita de los features y este es el competidor y yo tengo todos estos y los demás no tienen ni uno, ¿no? O nada más tienen uno ahí abajo, pero así el de menos valor.
Y entonces para mí es mucho más relevante esta forma, esta gráfica que dices que es, pues es un cuadrante, ¿no? Claro, Entonces son dos ejes y en cada eje tú pones cuál es la dimensión en la que vas a competir, ¿no? Y tienen que ser ejes que sea el mismo significado, ¿no? O sea, que en un lado sea, como dices tú, el más caro, pues el otro es el opuesto polar, el más barato, exacto. ¿verdad? No se puede que no soy el más caro y acá soy el más color azul. Pues no va por ahí. Entonces, ¿por qué? Bueno, calidad y precio. Pues calidad y precio siempre van a funcionar, ¿verdad? O sea, eso todo el mundo queremos buen precio, queremos buena calidad. Sin embargo, para hablar de competencia, en primer lugar, bueno, ser el más barato no es una ventaja competitiva sustentable. Nada más va a llegar alguien más, lo va a hacer igual y luego van a entrar en una guerra de precios y los dos se van a desangrar ahí hasta que se acabe toda la competencia que había. No, y esto aplica en empresas pequeñas, en empresas grandes. Ahora, hablar de calidad de alguna manera no deja de ser un tema muy subjetivo. No, o sea, ¿cómo lo mides? Oye, lo mido con NPS, lo mido con algún tipo de variable. Está bien, ¿verdad? Pero de alguna forma aquí, lo que yo estoy buscando cuando veo ese slide, cuando estoy evaluando startups, es mucho más estructural. O sea, tiene que ver con algo que realmente me digas, a ver, es que ellos le están tirando al mercado general y yo le estoy tirando a B2B, por decir, bueno, ahí hay una mejora, ¿verdad? Dices, ya, yo voy con empresas nada más. Pero hay otro tipo de diferenciación que también platicamos, que es la geográfica, ¿no? A mí se me hace que la geografía en sí, pues no es una ventaja competitiva que tampoco sea pues sustentable a largo plazo, ¿no? ¿Tú qué crees? No, totalmente, porque, o sea, primero no soy la única persona que nació en ese Ajá. país, o haber nacido en ese país tampoco me convierte en un experto ni tener las mejores conexiones. Ujú. Puede venir el día de mañana probablemente, no sé, Elon Musk al país donde estoy yo y él va a tener más ventaja porque la gente de ahí va a querer hablar con él. Claro. Entonces, dice, no, pero es que lo conozco bien. Bueno, él va a contratar personas que conozcan el país. Al final, Sí. como que creo que efectivamente hay variables que son débiles para un emprendedor que está arrancando, como precio, calidad, porque no hay Ujú. sustento. O sea, es difícil Sí, determinar si ese precio realmente, a veces por más barato que sea, si nadie te está pagando ese precio, no es bueno. O sea, es correcto. eh, por otro lado, la calidad, si yo mido la calidad y yo hago encuesta a mis usuarios, es representativo cuántos usuarios, cuántos clientes tengo. Lo mismo a veces decimos, no, damos soporte 24/7. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Al final, claro, puedo ser el mejor y ofrecer lo que todos quieren, pero lo puedo hacer, como decías tú, sustentablemente en el tiempo, haciendo un negocio, porque finalmente esto requiere de que el negocio pague los costos. Y finalmente, lo que decía, creo que todo esto tiene que ver con generalizaciones y decir, bueno, yo hago un producto que es mejor para todos y que es más barato y uno Sí. al final dice, bueno, No, ¿eso no. existe en este mundo Sí. o existe en el PowerPoint, Claro, en el... claro. No, y ese es el punto. Yo creo que de vuelta, de hecho, a todo tu podcast, ¿no? Que hablas del emprendedor enfocado. Ese es uno de los retos principales que tiene el emprendedor, de decir, oye, hay 10 cosas sobre la mesa que pudiera hacer, que parece que son valiosas, interesantes, que me ponga a hacerlas esta semana. Y aún así no puedes hacerlas todas, tienes que escoger uno o dos que son prioritarias, ¿no? De la misma manera, cuando tú estás desarrollando una estrategia de diferenciación, tú puedes agarrar un tema como dices, no, es que voy a ser muy barato, lo voy a tirar a todo el mundo. De nuevo, creo que una de las ventajas competitivas tiene que ser el enfoque en algún tipo de área, ¿no? En algún tipo de funcionalidad o algún tipo de problemática en donde tú estás metido ahí porque la conoces bien. Entonces, ¿cómo te enfocas en esa estrategia en particular para ganarle a los demás que dicen, mira, tal vez esto pues no lo voy a pelar, ¿no? En el sentido de
el Innovator's Dilemma, ¿no? De Clayton Christensen, que dice, oye, pues, ¿cómo sucede típicamente la innovación disruptiva, ¿no? Pues sucede que alguien saca alguna tecnología para hacer las cosas de una manera, pues, más eficiente, ¿no? Puede ser más económica, más rápida, pero típicamente es de menor calidad Exacto. cuando es nueva. Y entonces el ejemplo que pone ahí en el libro es el de la industria del acero, ¿no? Que los grandes de acero decían, ah, hombre, estos que están con una nueva tecnología de producción de acero, pues es de calidad muy chafita, no nos van a hacer nada, olvídalos, no les hagas caso. Nosotros vamos a hacer las plantas gigantescas. Y al final, pues empezaron poco a poco a hacer su lugar con los productos de menor margen en el mercado y al final se van de repente comiendo todo el mercado y las empresas grandes dicen, no, espérate, ya, ahora sí, ya, pues ya es muy tarde, ¿no? Para Exacto. hacer algo. Totalmente, y creo que eso tiene que ver con algo que hoy en día quizás no está muy bien visto, que es ser visionario y conocer muy bien una industria. O sea, en el fondo tú estás creando una startup no para lo que existe hoy, es para lo que va a existir mañana y Claro, para ser competitivo en un mundo un poco distinto al que es hoy. Y probablemente los incumbentes te van a decir, mira, lo que estás haciendo en realidad no compite hoy en día. claro. Y creo que fue lo que le pasó al iPhone. No tenía apps. No tenía apps. No tenía App Y, Store. pero cuando se lanzó, haber querido poner eso en el producto, quizá hubiera retrasado el lanzamiento y hubiera retrasado la entrada al mercado. Entonces, probablemente creo que ahí vamos a llegar al punto de las cosas que sí funcionan. Al principio probablemente no le vendes al público masivo, no le Ujú, vendes a todas las empresas, le vendes a algunas empresas claro, que necesitan lo que tú estás haciendo y tú apuestas a que en el futuro van a haber muchas más empresas como esa. Y creo que ese es un poco lo que te decía, que hoy en día sí, jugarle al Steve Jobs, a decir yo estoy siendo visionario, por ahí la gente se ríe y dice, oh, en Steve Jobs hubo uno solo, pero claro, en ese mercado, pero en el mercado en el que uno compite, toca por ahí entender cómo van a ser las cosas en el futuro, o al menos tener una idea y apostarle a esa idea, claro, de decir, yo creo que las cosas van a ir por este camino y pongo mis fichas ahí. totalmente, totalmente. Fíjate que, de hecho, ese caso que dices se me hace muy relevante. Yo lo platico mucho con gente porque muchos traen la idea todavía de que o naciste siendo Steve Jobs, entonces vas a ser un gran innovador y vas a ser un gran empresario exitoso en el mundo de tecnología, o no naciste siendo él, ¿no? Y eso pues solo aplicó para una persona. La realidad es que tenemos evidentes pues casos de éxito que también podemos tomar como referencia cada año, ¿no? Y en temas de innovación digital, pues cada vez más. Ahora, lo que no existía hace 30, 40 años es una metodología mucho más establecida para decir, oye, esto lo estamos haciendo de acuerdo a los casos de éxito, de acuerdo a las referencias. Y bueno, aún así siempre te vas a topar con una situación que pues, no aparece en ningún libro, no aparece en ninguna metodología. Creo que ahí el tema pues, más interesante es nosotros cómo decidimos, aunque sea como dices, ese iPhone que nada más tenía pues, las funcionalidades básicas. ¿Cómo le haces tú para tener la valentía para lanzar al mercado ese producto, aunque no esté perfecto? Y después ya estando ahí con un pequeño segmento de usuarios, sigues creciendo tu posición porque poco a poco lo puedes ir mejorando. Entonces ya no son nada más los early adopters, los evangelists, sino que ya te empiezas a hacer de un grupo mucho más pues, robusto de usuarios. Y es importante saber quiénes son esos primeros usuarios. Escuchaba hace poco en otro podcast a Francisco Larraín que decía, construye con los usuarios más exigentes al principio, Ajá, que te van a hacer un mejor producto, que el resto de usuarios les va a gustar porque son menos exigentes que ellos. Pero es un camino difícil. Yo quisiera partir por qué cosas funcionan mejor, y por ahí lo dijiste. Definir si la solución es horizontal, es decir, ujú, para cualquier industria. Por ejemplo, Excel. Cuando ujú. Microsoft hizo Excel, Sí, hizo una solución que le sirve a cualquier industria. sí, correcto. O
Y a eso se le llama horizontal, digamos, un Claro. producto horizontal, o vertical, que es para una industria específica. Es decir, Sí, estoy haciendo, por ejemplo, inteligencia artificial para médicos, para doctores. Eso es vertical para el mundo de la salud, y hoy día creo que la verticalización ha funcionado. En fintech lo mismo. Estoy haciendo una solución fintech B2C para cualquier persona, o estoy haciendo algo B2B para bancos o para aseguradoras. Eso es vertical, o para poner las diferenciaciones. sí. Eso funciona mejor cuando tú ves una slide o un pitch y te dicen cuál es tu diferencia. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Esa es, como te decía, una de las diferenciaciones estructurales que puede tener una startup en su estrategia. No decir, miren, no lo voy a tirar a todo mundo, me voy a ir por el mundo de las aseguradoras. Si te agarras el ejemplo del Excel, digo, yo no sé qué estaban pensando cuando lo hicieron en su momento o lo que había antes, el Lotus 1, 2, 3 o no sé qué había que ni me tocó a mí, ¿verdad? Pero yo cuando empecé a usar Excel, de alguna forma, pues anticipas que esto fue algo que en sus inicios era quizás para contadores, no para un caso de uso muy específico y que todavía estaba muy, pues me tocó ver algunas de esas pantallas que todavía era todo negro con verde, ¿no? Monocromáticas y que no era otro tipo de navegación por ahí de los 80s, principios de los 90s. Y te das cuenta que no era un producto B2C, ¿verdad? Para todo el Claro. mundo. O sea, tomó todavía yo creo que una década más de decir, bueno, ya estamos en el mundo del Windows 2000, donde ya era todo como mucho más, pues, claro de usar, etcétera, para que ya Excel se volviera básicamente el sistema operativo de casi todas las empresas en los últimos 20 años. Exacto. ¿No? Pero estoy seguro que al momento de empezar se han de haber ido con un grupo que era el que tenía el mayor dolor, ¿no? ¿Y quién era? Pues el que estaba haciendo modelos financieros gigantescos, el que estaba haciendo cálculos matemáticos matriciales gigantescos, tal vez en el área de ingeniería civil, que tenías que hacer una cantidad de cálculos estructurales, o en un área de finanzas, de impuestos, de aseguradoras, etcétera. Pero pues al final eso, cuando ya evoluciona el producto ya pasa por varias iteraciones, varias generaciones de desarrollo, pues ya ves que está mucho más robusto y ya se lo puedes aventar a cualquier persona y decirle, mira, ahí, haz tu presupuesto para la fiesta de Año Nuevo, Exacto. ¿no? Y también ya va a funcionar bien porque ya no tiene esas cositas feas que en un principio todos los productos innovadores tienen, ¿no? Imperfecciones a más no poder. Y creo que es lo mismo que pasó con la inteligencia artificial generativa, que como, digamos, Ajá, partieron, lo usaban científicos. sí, Y de repente hubo un punto en el que lograron darle al ChatGPT 3.5, creo, y fue el que lanzaron en el 2022. Y ese dijeron, bueno, pongámoslo a disposición de todo público, pero pasaron años para llegar ahí. Y creo que es lo mismo que debe hacer cualquier startup, en el sí. fondo. Por más que tu visión sea ser horizontal y decir esto le va a servir a cualquiera, tienes que partir con casos de uso específicos, y ahí volvemos a, para cierto segmento de mercado, tipo de usuario, Sí, buyer, persona, hay sí, muchas formas de llamarlo, sí, pero en el fondo decir, bueno, yo estoy haciendo esto para este tipo de cliente. Escuchaba hace poco que dicen, si no le puedes poner un nombre a la persona que lo va a usar, es porque no lo tienes todavía es correcto, bien definido. es correcto. No, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho por eso también en Powertrain nos hemos pues enfocado en decir vamos a buscar startups que entren a la aceleradora, que estén enfocadas en una vertical, ¿no? Porque de alguna manera eso te garantiza que, a ver, si todas son de etapa temprana, pues entonces todas están en una pésima situación para atender a un mercado totalmente masivo, ¿no? Más bien, ¿cómo le haces para identificar ese user persona que, como dices, si no le puedes poner una descripción? Y esto me encanta cuando llegan emprendedores y le dices, ¿tú a quién le vendes? Y te dicen, mira, yo le vendo a despachos contables que tienen entre 5 y 20 empleados que están utilizando ahorita email más Excel más esto para hacer su contabilidad para sus clientes
y que no saben conectar, no tienen equipo técnico que les ayude a conectar por detrás un API y no sé qué. Entonces ya te dieron como que 4 o 5 características que le pusiste cara, ¿no? Y en la metodología, pues de design thinking, etcétera, del Lean Startup, pues trabajas en decir cómo le doy cara a este user persona, cómo le doy nombre, cómo lo hago casi que le pongo un apodo y ya todo el mundo sabe de quién está hablando. Puede que exista, puede que no exista esa persona, pero el poder llegar a ese nivel de detalle, de describir ya el cómo se sienten, qué piensan, qué dicen, es algo que te acerca mucho más a poder desarrollar una solución específica para ese mercado en particular. Y por el contrario, creo, cuando alguien llega con una tecnología y te dice yo estoy haciendo agentes de IA, no sé, que saben calcular porque ChatGPT se equivoca cuando suma y el mío no se equivoca. Ajá. Eso es mucho menos defendible porque la siguiente actualización probablemente OpenAI lo va a corregir y te va a sacar del mercado. Antes me acuerdo, aparecieron muchas soluciones así al principio, cuando recién salió la IA. Parches. Exacto. Sí. Y decían, bueno, en esta nueva actualización de OpenAI, de ChatGPT, destruyó cientos de startups. Sí. Pero tiene que ver con eso, con que estaban haciendo algo que en el fondo no tenía un público, sino que era una funcionalidad Sí. horizontal para la que uno hay que tener muchos recursos para hacerlo. Hay que tener, Sí. segundo, hay que tener un equipo, hay que tener conocimiento técnico. Sí. Es muy difícil, no por nada OpenAI levanta billions de capital. O sea, Bueno, ahí fíjate que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero hay un reto, tú como emprendedor y como emprendedor técnico, ¿no? Que dices, oye, pues a mí me gusta investigar nuevas tecnologías, me meto, bajo, lo corro, lo instalo, a ver qué pasa. Hay una curiosidad que es así como mucho más, digamos, eh, pues generalista de decir, a ver, ¿qué hace esta cosa? Entonces prueba la tecnología e inmediatamente quizás no sabes cómo se puede aplicar, ¿no? Y creo que eso es un buen momento para simplemente aceptar que estás experimentando con una actividad tipo más R&D, no decir, estoy entendiendo cómo funciona esto, ¿verdad? Pero no es la misma actividad que decir, bueno, estoy desarrollando un producto para este mercado. Que esa es una diferenciación que si tú como emprendedor no la tienes clara, se va a volver un problema porque y esto lo decía Steve Jobs, lo dice Jeff Bezos, ¿no? O sea, en Amazon básicamente empieza desde el cliente y exacto. trabaja para atrás, ¿no? O sea, Amazon se ha hecho famoso de decir, no, antes de que empecemos a desarrollar el producto, preséntame el press release del día que vamos a lanzar el producto al mercado. Oye, pero nos va a tomar un año de desarrollo. Yo lo quiero ver hoy porque quiero ver cómo se sentiría ser un cliente que están anunciando este producto y a ver si me hace sentido o no. Buenísimo. De hecho, me acordé del ejemplo que iba a dar de cuando salió OpenAI Ujú. y decían, yo tengo una solución que transcribe audios de WhatsApp con inteligencia artificial. Eso fue algo que WhatsApp mismo sacó en un tiempo que después ya dejó de ser, porque al final estaba, como decía, enfocado en la tecnología, enfocado Sí, en qué le falta a sí, esto, sí. y no estaba enfocado, y el pitch es fácil de hacer, es Ujú, a la gente no le gusta escuchar audios. ujú. Buenísimo, ya hay un usuario, pero bueno, es un usuario al que el incumbente está mucho más cerca de entregarle esa solución que yo, en el fondo. Sí, porque al final también te estás comparando ahí con estos, pues los incumbentes que son unos mamuts, ¿no? O sea, son gigantescos de alguna forma. Imagínate ese ejemplo que tú dices. Bueno, ¿qué porcentaje de la gente tiene WhatsApp en su teléfono en Latinoamérica? El 99. Ahora imagínate que a todos esos millones les digas, no, ahora tienes que bajar otro app por si quieres que te transcriba el audio. Pues no, obviamente hay una barrera de entrada, hay un costo de adquisición, hay un costo de switch, ¿no? Hay un switching cost entre decir, oye, ahora tengo que usar el otro app y lo tengo que bajar y no sé qué.
cuando pues más rápidamente una empresa que tiene todo el presupuesto para desarrollar tecnología va a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo la desarrollamos aquí internamente porque es una funcionalidad obvia. O si existiese startup y fuiste el supervisionario en moverte muy rápido y te compró Exacto. Meta en ese momento, que sí lo hacen también. Como acaba de pasar con Manus AI, Exacto, sí. exacto, ¿no? Entonces, o sea, aquí digo, tampoco es blanco y negro, ¿verdad? O sea, no se puede tampoco poner una regla, pero lo que sí tenemos es una guía y ciertas, pues, estrategias que hemos visto que funcionan con el paso del tiempo. Y pues la pregunta es si van a seguir funcionando ahora que el ciclo de disrupción tecnológica cada vez se vuelve más corto y más impactante en realidad. Buenísimo. Y bueno, ahí pasamos a un siguiente punto que lo anticipaste, que es la velocidad de implementación como atributo diferenciador, Mm. que finalmente es el equipo. Y en un contexto donde están todos haciendo lo mismo, probablemente el que lo haga más rápido sí puede tener una diferenciación y ganar. Porque hoy en día vemos que la gran parte de las soluciones de AI Sí, están enfocadas en ventas, customer experience, sí. y uno dice, bueno, están todos haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero si hay uno que lo puede hacer más rápido y puede iterar más rápido con los clientes, probablemente puede ser el que el día de mañana sea adquirido por un gran incumbente, como ha sido el caso. Sí, es muy interesante. Mira, yo creo que hay un tema ahí de escalabilidad. En un principio, pues ya ves, tienes que hacer cosas que no escalan. Entonces, en un principio, si tú te enfocas en hacer que tu producto esté totalmente automatizado y no, yo no casi no necesito soporte y todo esto, de alguna manera te pierdes la oportunidad, como platicabas ahorita, de tener en tu cliente a un design partner, no, de tener en tu cliente a la persona que más presente tiene el problema, más grande es el dolor que tiene y más tiene la disposición de decirte, oye, es que no, lo que necesito es más, ni tu diseñador te lo va a poder desarrollar, ¿no? Pero he tenido clientes que agarran la hoja y dicen, mira, necesito que esté así y así y así y pum, y te lo dan. Y tú, esto vale oro, o sea, esto me lo está dando la persona que necesita la solución. ¿Quién me va a pagar? Exactamente, Sí. ¿no? Entonces, en un principio yo creo que el tema de tener un buen soporte, pues es esencial. Siempre es esencial, pero en un principio el soporte tiene que venir de un equipo mucho más pequeño, en donde está involucrado el equipo de desarrollo, donde está involucrado el equipo de producto y en donde realmente tienes cero distancia entre el cliente y el desarrollador. Entonces no es solamente ser más rápido, sino que poder más rápidamente recoger ese feedback y convertirlo en una solución. Ahí Y está. eso no una vez, Sí. N veces, todos los días, ojalá. Iterativamente, ¿no? Y yo creo que de ahí viene mucho de lo que es relevante en esta primera etapa de emprendimiento digital, que es tu velocidad para escuchar y procesar el feedback que te están dando, para priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a funcionar? ¿Qué es lo que nada más es un nice to have? Porque todo el mundo quiere tener todas las cosas ahí brillantes y coloridas, pero ¿qué es lo que va a hacer que el cliente saque la cartera y diga, mira, pues aquí déjame, pongo la tarjeta y yo sí les voy a pagar? Claro, totalmente. Otra que había puesto, bueno, tú también lo mencionaste antes, que es poder especificar el tipo de cliente. Como decir, mi diferenciación es porque yo soy el mejor para las pymes, o el mejor para mid-market, o el mejor para enterprise. Ujú. Que normalmente ocurre al revés. Normalmente las soluciones parten siendo buenas para enterprise y después la tecnología mejora porque siempre servir a enterprise es caro a las grandes compañías y requiere mucho presupuesto y son soluciones de alto valor, digamos. Y a veces aparece una ola de tecnología nueva como la IA generativa y ahora lo que antes solo era exclusivo Ujú. para ese tipo de compañía, ahora sí se puede llevar a un mercado más masivo. O la otra que tú mencionaste es, voy a hacer una solución que funciona muy bien en este país, con esta legislación, con esta cultura,
Pero eso también tiene un reto de escalabilidad, porque después hacer lo mismo en otro país. Totalmente. Pero bueno, estamos hablando del 0 a 1, estamos partiendo, o Sí. sea, después se verá, como se dice. Pero ¿cómo ves eso de que mi diferenciación sea, soy la mejor solución para contadores, como decías, pero no todo tipo de contadores, los que tienen ya una oficina de 100 a 150 empleados, como decía antes? Sí, pues yo creo que lo que es importante es saber que no lo tienes que tener definido el día uno. No, o sea, el día uno tal vez tienes una idea vaga de quién es ese mercado. Creo que el querer tirarle a un cliente enterprise desde el día uno es muy complicado porque no tienen mucha flexibilidad para arriesgarse y decir, ah, bueno, pues déjamelo prueba a ver qué pasa. No, y pum, le borraste todo el sistema. Entonces, ¿en dónde es como el sweet spot? Ya si vas a entrar a B2B, que pues en nuestro caso estamos siempre buscando startups que estén tirando la B2B. ¿Por qué? Porque tienes un cliente que de alguna manera su negocio depende de eso, entonces tiene mayor voluntad para pagar que alguien que tal vez es un usuario individual, no para un uso personal. Ahora, es una manera de entrar también que te va generando esta trayectoria, esta satisfacción de los usuarios, el poder ir agregando los logos a tu presentación, decir, mira, mi lista de clientes son 15 empresas, 20 empresas. Tal vez no tienes ahí los logos blue chip, ¿no? Que dices de las empresas públicas y todo esto, pero ya cuando puedes decir, tengo a esta cantidad de empresas de alguna manera, ya esas empresas blue chip ya no te pueden ignorar, porque ya vieron que hay 15 pymes o 15 empresas medianas que te están comprando y te siguen comprando y eso es por algún motivo, ¿no? Entonces lo estás haciendo bien. Bueno, además, ocurre también esto de los tiempos de negociación. O sea, como decías, cuando si quiero ir a Enterprise, si tengo la espalda para poder estar negociando 6 meses, un año para cerrar un contrato. Un contrato grande, sí, pero tengo que primero yo financiar toda la etapa de desarrollo, de pilotos, etcétera. Eso es Pero horrible, no, eso es sí, horrible, ¿no? Y eso le pasa a las empresas tradicionales también, las que están en alimentos y todo, dicen, oye, en lugar de venderle a las tienditas que hay aquí, le quiero ir a vender a los supermercados gigantes y todo. Y pues sí, vas a tener mucha distribución, pero te dicen, bueno, lléname el almacén y tú vas a pagar todo el inventario y te voy a pagar después de 100 días. Entonces sí. se vuelve mucho más complicado, como dices, necesitas tener tú ya un capital de trabajo que te permita enfrentar ese reto, ¿no? Y luego la parte de la toma de decisión. En Enterprise, híjole, no, y yo he estado de ese lado también, ¿no? Anteriormente me ha tocado ver desde empresas grandes como de alguna forma la evaluación de una tecnología, pues es un tema que puede tomar más de un año, ¿no? Con la mano en la cintura, porque ya tienen otra solución. O sea, no les está resolviendo la vida, le quieres de alguna manera dar una ventaja a su operación, ¿verdad? Pero no es que a ellos no se les hubiera ocurrido algún workaround para poder llevar ese trabajo adelante. Entonces, ¿qué pasa? Estás muy alejado del tomador de decisión, ¿no? En cambio, vas a una empresa familiar y ahí es en donde sí es posible que te sientes y a ver, mira, ahí viene el dueño, ok, a ver, no, pues ¿cómo la ven? No, pues bien, pues vamos a darle. Y ya, apretón de manos y pues ya luego te mando el contrato, lo que sea. Y siento que eso de alguna forma es un sweet spot para emprendedores en etapa temprana para buscar lanzar productos B2B y tener esa cercanía con el cliente, porque eso también te está diciendo que no se los están enjaretando Claro. los de sistemas a todo el mundo. No, ahora tienen que usar este, es el nuevo estándar y no es la política de la empresa y no sé qué. Acá realmente tienes, como dicen, el buy-in de la parte más alta del organigrama. Ahora, como dice, es más difícil, pero si ya vienes de esa industria, si ya trabajaste en el dentro, tienes el capital, la espalda para aguantar todo eso, quizás sí puede ser una diferenciación, de decir, bueno, trabajé 20 años en esta industria, tengo los contactos, tengo el capital. Puede ser, pero no es para la mayoría. O sea, yo creo que la mayoría de los emprendedores parten jóvenes, algunos recién egresados
mi punto es que quizás no es recomendable decirle al público masivo hagan eso, pero si alguien tiene esos ingredientes ya, quizás sí puede hacerlo y puede diferenciarse por eso. Mira, es un muy buen punto, ¿eh? Yo creo que aquí hay una visión que no está muy respaldada en los datos, ¿no? Y es esta visión de que el founder de una startup es el que se salió de la universidad y el que está dándole ahí en la cochera y sin duda sí hay, ¿no? Y sin duda ha habido casos de éxito así. Pero lo que dicen los estudios es que típicamente es alguien un poco más grande que quizás ya empezó un negocio, ya empezó un segundo negocio. Como dices tú, tal vez viene de una trayectoria empresarial corporativa, no como empleado, como ejecutivo en algún sector en donde dice, oye, pues yo tengo 10 años en el mundo del transporte y nadie está haciendo esto. Y por más que voy y hablo y busco y platico, nadie está haciendo esto. Entonces yo ahí lo que me pregunto es, ¿qué es más fácil, no? Que ese ejecutivo de la industria de transporte con una década de experiencia encuentre el modo, el equipo, no tal vez un CTO, co-founder, para desarrollar una solución que empiece con ese killer feature para decir, mira, nada más es este puntito aquí para arrancar, no una solución puntual, o que unos chavitos que tal vez le saben al N8N y le saben a el Python y a no sé qué, de alguna forma dicen, ah, mira, eso está fregón en el mundo de transporte, pues vamos a meternos ahí, hay que venderles algo, ¿no? Bueno, hablábamos de este tema, ¿no? De cómo de alguna manera es más relevante el hecho de que un cliente tenga una necesidad, tenga un dolor, tú lo identifiques como emprendedor y desarrolles una solución, aunque sea muy básica, y eso generalmente tiene mejores probabilidades de tener éxito que alguien que dice, no, me voy a enfocar en la tecnología, en esta tecnología y ver qué puedo hacer con la tecnología. No, entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Totalmente. Y a eso iba con esto de que en general uno puede recomendar enfocarse en un nicho, digamos, y no ir a enterprise, ir a mid-market y a pymes, pero si ya tienes el capital, ya tienes la experiencia en la industria, por ahí sí puedes hacerlo y eso es lo que comentábamos fuera de cámara respecto a que la edad, digamos, de los emprendedores exitosos no es la que uno se imagina como o que muestran en las películas, digamos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí también creo que puede haber una fecha de caducidad. Entonces, espero que no le haya pasado yo. No, pero sí en el sentido de que de alguna manera, si tú tienes 20, 30 años trabajando en una empresa y te tocó una época en donde solamente desarrollaban casi que una habilidad y con eso la armabas, oye, pues tienes ceguera de taller, ¿verdad? O sea, solo lo has visto de una forma. De alguna manera yo creo que se necesita tener el punto medio entre tanto el conocimiento de una industria como también la inconformidad con cómo se hacen las cosas de manera actual y que tú tengas una idea de cómo implementar tecnología para poder llevar una solución al mercado. Totalmente. Bueno, y otra de las cosas que sí funcionan bien cuando te preguntan cuál es tu diferenciación es los canales de distribución. Creo que hoy en día hay muchos que dicen que el canal es más importante que el producto Sí, muchas veces y sí. tener acceso directo a un tipo de cliente que ya te conoce, al founder, digamos, o a Ujú. los founders, que ya ha trabajado contigo antes, que te valida como Sí, experto, que ya eres la persona a la que le van a preguntar cuando tienen una duda sí, sí, respecto sí, a sí. eso también es bastante importante, poder traducir eso en una ventaja donde un acuerdo, un partnership o algo que en el Ujú. fondo te garantice que tu startup va a tener ese acceso a esa industria, sí puede ser visto como una ventaja o una diferenciación. Totalmente, no, totalmente. De hecho, yo creo que cuando reduces, ¿no? el canvas de modelo de negocio que tiene 9 cajitas, lo reduces a las mínimas
como quiera te quedas con las 4 cajitas, ¿no? Decir, bueno, aquí tengo mi producto, aquí tengo mi mercado, aquí tengo mi modelo de negocio y este es el canal por el cual lo hago llegar, ¿no? Y creo que lo importante es, en un principio, no necesariamente sabes cuál es ese canal, ¿no? En un principio, muy probablemente no sabes cuál es ese canal. De hecho, así como ahorita hablamos de que cuál es tu user persona, que si es la empresa de contabilidad, que es de esta forma y tal, 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 y este es el producto que le vendo y tiene estas características, tal, tal, tal. El día uno no sabes quiénes son exactamente. Y uno de los principales retos que muchos emprendedores todavía no han pues visto claramente es que tienes que desarrollar ambas cosas al mismo tiempo. Tanto cuál es tu producto específico que le vas a desarrollar a ese segmento específico de mercado. Ahora, si hablamos de canal, entonces tampoco es algo que tengas identificado a detalle el día uno, porque típicamente se componen de varias partes, ¿no? Tu estrategia de distribución, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo está hablando de distribución como el gran reto y es porque, a ver, producto de alguna manera es un reto menor, porque puedes hacer el producto como hablábamos en una tarde. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por dónde llego al usuario? ¿Por dónde llego de manera repetida? Porque tal vez llegaste con un grupo chiquito porque estuviste pues yendo a eventos y te presentaron y lograste la parte no escalable de que lo probaran las primeras personas, pero ya tengo 10 usuarios, ¿cómo llevo los siguientes 90 para llegar a 100? Y ahí ya necesitas una estrategia de distribución que sea repetible. Entonces, ahí viene el tema de experimentación, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué metodologías hay? A/B testing. Oye, voy a ponerle, pues, 5,000 pesos a una campaña aquí y le voy a poner 5,000 pesos a otra campaña diferente con otras características por acá. Y aparte voy a hacer eventos y aparte voy a hacer un podcast y aparte voy a hacer, no sé, canvaseo, etcétera, ¿no? De alguna manera, en un principio está bien que sigas haciendo mucho outbound, ¿no? Pero si ese outbound no se está convirtiendo rápidamente en inbound, es porque o no has encontrado el canal o no has encontrado el mensaje, ¿no? Que esa es la otra. Todo esto pues, realmente lo tienes que empaquetar de una forma en la que te puedan decir en 10 palabras, esto es lo que yo hago. Totalmente. No, y además que los canales hoy en día están saturados. O sea, creo que a eso también conversábamos en el anterior podcast, que si hoy día uno quiere ir a público masivo, ir a competir con muchos, entonces hay que encontrar ese nicho, ese usuario al que le quiere enviar el mensaje y como decías tú, si no tienes el mensaje no importa el canal. Al final en todos los canales te va a ir Sí, mal, sí, pero si encuentras el canal, o sea, si ya tienes el mensaje, ya puedes buscar el canal donde mejor funciona y donde mejor conversión a cliente tienes, o ni siquiera a cliente, a una siguiente reunión. Que te den una reunión creo que es más que exactamente, suficiente en esta etapa. exactamente. Entonces ahí esa es otra herramienta, ¿no? Que de alguna manera, si tú en un principio lo quieres ver como ya quiero que me compren ya, pues espérate, a ver, recuerda que existe un embudo, ¿no? En donde lo primero que quieres es que simplemente te ubiquen, que te conozcan, que te pregunten, oye, ¿esto cómo funciona? ¿No? Que de alguna manera te den esa segunda cita. Sí, eso me acuerdo años atrás, Google hablaba de los momentos de la verdad, el momento cero, y que son expertos en llevar tu producto a una audiencia, digamos, como que son Google Ads, digamos. Pero bueno, canales de distribución puede ser una buena respuesta si es que está bien estructurado. El otro que se conoce como efecto de red, que esto es complejo porque una startup con pocos usuarios, con pocos clientes, difícilmente va a tener un efecto de red hoy, pero sí lo puede construir a largo plazo, que es lo que hizo Uber, lo que hizo Airbnb, lo que hicieron muchos marketplaces. Y mientras más, efecto de red básicamente significa que mientras más personas están dentro de tu producto o lo usan, mayor es el valor del producto. Sí, específicamente creo que es que el valor de la red es proporcional
al cuadrado del número de nodos que existen en la red. Claro, ¿No? son matemáticamente. Es matemáticamente definible. Exacto. ¿No? Y bueno, le conocemos más frecuentemente aquí como el problema del huevo o la gallina. También. Sí. Y claro, y el punto es que tienes que construir eso porque tú dices, cuando tenga 1 millón de usuarios, esto va a valer mucho. Dicen, ya, pero Sí. ¿quién te va a financiar? ¿Y hoy? Claro, pero el tema, ¿y qué necesitas para llegar a 1 millón de usuarios? No, necesito mucha inversión. Entonces, bueno, búscate al que te invierta para llegar ahí, pero no tiene o sea, no hay una seguridad de que si consigo una cosa va a pasar lo otro. Totalmente. Entonces, normalmente no ocurre ninguna de las dos, pero sí hay negocios que sí logran y quizás muestran indicios de que con la cantidad de usuarios que tengo hoy se genera un efecto de red que se puede multiplicar a futuro. Es correcto. Yo creo que aquí aplica mucho, como mencionábamos ahorita con el tema de distribución. Lo puedes mencionar como una ventaja competitiva siempre y cuando pues ya la hayas descifrado, ¿no? O sea, ya rompí esto, ya me metí en ese mercado, ya tengo 1,000, ya tengo 100,000 usuarios, pues ahora sí es una ventaja competitiva, ahora sí va a estar más complicado para que alguien más te alcance. Pero en el tema en particular de efectos de red, yo ahí el reto que veo es un poco como lo mencionabas tú, de decir, no, es que esto va a funcionar muy bien cuando hay 1 millón de usuarios. Y pues sí, ¿verdad? Pero eso es una manera bastante poco pues realista o bastante poco motivadora de decirme, oye, ven, súmate a mi equipo como co-founder, súmate como inversionista, súmate, vamos, compra mi producto, pero va a funcionar bien cuando hay 1 millón de usuarios solamente, ¿no? O sea, no hace sentido. Pero como emprendedor, este es un reto en el que te vas a encontrar frecuentemente, ¿no? Porque todo sería mejor, obviamente, si tienes más escala, tus costos, etcétera. Yo veo que hay un par de cosas que nos pueden ayudar aquí para desarrollar el tema, ¿no? Una es entender el tema de Unit Economics, ¿no? Como digamos que la forma de evaluar económicamente o de evaluar financieramente a una empresa como una startup que no aplica para una empresa grande, ¿no? Y que de alguna manera es este hecho de que ahorita tus costos fijos, pues son la gran parte de tus costos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo separas de la parte del unit economic? ¿Cuánto me compra el cliente? ¿Cuánto me cuesta adquirirlo? Y si hace sentido trabajar ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo le llamamos en español? Las economías unitarias. Claro. Son como el lenguaje con el cual puedes expresar de forma tangible, de forma más objetiva tu negocio en esta etapa y que pues te permita esto comunicarlo a los demás, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y en el fondo tú proyectas que cuando esto va creciendo, esos números se van viendo mejor y eso va haciendo que el negocio sea lo que uno promete en el fondo. Claro, como inversionista de alguna manera estás dispuesto a hacer a un lado el hecho de que a nivel de utilidad neta de la empresa no esté funcionando, a nivel de costos fijos se está comiendo todo porque dices, oye, a nivel de cada transacción individual, esto se ve bien. Entonces, si esto lo puedes ir creciendo, esto se va a ver de repente súper bien. Claro, en algún momento va a superar los costos fijos y ya va a estar al menos en cero. Claro. Y después eso va a crecer, pero los costos fijos se van a mantener. Se mantienen, esa es la parte exponencial, esa es la parte escalable, ¿no? Sobre todo a nivel de margen. Ahora, el otro punto que yo veo que es muy relevante y que es una herramienta con la que se puede trabajar para superar el problema del huevo o la gallina, el cold start problem, ¿no? Es el hecho de que si tú haces una versión chiquita de ese mismo modelo de negocio, como quiera funcione. A ver, vamos a poner un ejemplo. Uber. Dices, bueno, si salgo y ahorita pides un Uber o un Didi o lo que tú quieras, ¿no? Y si te dijera, oye, me va a tardar 1 hora en llegar, pues dices, ¿cómo? Oye, estoy en el centro de la ciudad, ahorita cualquiera llega en menos de 5 minutos, ya te acostumbraste de alguna forma a ese nivel, ¿no? Ahora, cuando llegaron aquí al mercado, por ejemplo, pues no tenían una cantidad de carros ni conductores con lo cual pudieran dar ese servicio. Simplemente no se podía, ¿no?
Entonces, ¿cómo compensas? Pues de alguna manera tenían la forma de compensar con carros de alta gama, todos los carros eran de lujo. No, se metieron tratando de compensar algo que sabían que no iba a ser escalable a largo plazo. Pero dices, necesito ir generando poco a poco este goodwill, ¿no? De Claro. la gente, decir, estoy comprando esta marca porque me da este servicio. Yo me acuerdo, ahorita que platicábamos de la Huasteca, cuando llegó Uber a Monterrey, yo vivía por allá, por esa zona, por la Huasteca, que pues está un poco retirada, ¿no? Y me acuerdo que pedí un Uber y se tardaba más de 20 minutos, 25 minutos, no sé cuánto era. De alguna forma ya como que me hice la idea de que así iba a ser. Entonces lo pedí antes, decía, tengo que salir a esta hora, mi carro está en el taller, no tengo carro, lo voy a pedir media hora antes. Y esa era la solución y al final dices, bueno, me adapto, yo estoy dispuesto a adaptarme un poquito más porque de alguna forma la ventaja, el killer feature que tenían pues era que era cashless, tenías visibilidad de toda la trayectoria, tenías visibilidad de dónde estaba el conductor, cuánto le faltaba para llegar. Esas pequeñas diferencias que antes nadie tenía. Creo que tú como usuario estás dispuesto a pechugarte algunas imperfecciones que puede tener el producto o el servicio en un inicio, si en algo te están aportando un valor que nadie más te puede dar. Buenísimo. Y creo que eso resume bastante bien la conversación en el sentido de que si te preguntan cuál es tu diferenciación, la respuesta más honesta es la estoy construyendo. No la tengo hoy en día, Sí. pero mira, estos son mis competidores, esto es lo que tengo con el equipo actual, que somos tantas personas, estos son los usuarios que tengo, esto es lo que hemos estado viendo del Ujú. uso que hacen, que puede ser como decías, tengo gente que está dispuesta a esperar 40 minutos porque llegue el carro, cuando tenga más carros voy a poder llegar a las personas que están dispuestas a esperar menos, que no tienen esa disposición, entonces eso me va a dar un mercado más grande y en el fondo construir un relato que esté sustentado por números de por qué cuando, si tú inviertes ahora o si te sumas el equipo hoy día, cuando lleguemos a tal nivel de cliente, a tal nivel de ventas, vamos a tener una diferenciación sostenible y que funciona. Pero honestamente, y creo que por eso le puse al capítulo la pregunta que duele, porque normalmente un emprendedor que está comenzando, que son dos, tres founders, un par de empleados, y decimos, bueno, compito contra un incumbente que tiene una empresa corporate, que Ajá. tiene oficina en varios países, y voy y digo que soy mejor, suena normalmente a humo, Sí. y creo que lo más honesto de parte de un emprendedor es decir, bueno, hoy no tengo esa diferenciación, pero la estoy construyendo, pero sé lo que estoy haciendo. Creo que eso es lo más honesto y lo que mejor se recibe, en el entendido de que estudié a mis competidores, estudié a mi cliente, lo estoy estudiando, estoy construyendo con los usuarios más exigentes y cuando estos usuarios más exigentes me ayuden a terminar de construir el producto, voy a poder ir a otro usuario y eso me va a dar una escalabilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que estás describiendo es también tú como emprendedor, cómo vas evolucionando el modelo de negocio para que haga sentido cuando estás arrancando y conforme pasas a un siguiente escalón también cómo lo vas evolucionando para decir, estoy pues realmente adecuando mi precio, la cantidad de funcionalidades, el product feature set que tengo, de alguna manera sí atiende las necesidades de este mercado. Y oye, ahora quiero evolucionar a Enterprise. Ah, bueno, me van a pedir todo esto más adicional y de alguna manera sí tengo ahora sí, como dices, los recursos, el equipo, el respaldo para poder enfrentarme a ese tipo de exigencias que van a tener otro tipo de clientes. Y me parece genial como también tú lo planteas en cuanto a que si vas en un inicio con usuarios que van a ser muy demandantes, de alguna manera están muy comprometidos con que existe esa solución porque te la están pidiendo. La Son necesitan. la necesidad, sí, la Sí. necesitan totalmente y creo que es una gran manera de arrancar porque lo peor que puedes hacer es arrancar a desarrollar un producto en el vacío.
¿no? Básicamente en tu cabeza, en tu imaginación, en tu sótano, ¿no? En tu cochera, como dicen, y esa es la parte que de alguna forma es la que se puede confundir con la historia, ¿no? Porque ni tú ni yo individualmente somos representativos de todo un mercado, ¿no? Y aquí lo que se trata es poder identificar un mercado grande que tenga una necesidad y que tú puedas salir y atender esa necesidad de una manera exitosa. Buenísimo. Entonces, bueno, a los emprendedores que nos escuchan, la próxima vez que le pregunten cómo se diferencia tu startup, eviten caer en esas respuestas que mencionamos al principio del capítulo. Y también, bueno, como decíamos recién, al final la persona que lo escucha va a tener dos ideas en su cabeza. El emprendedor sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. Esa va a ser su conclusión. Y bueno, por eso también tenemos que seguir preparándonos y entendiendo. Y creo que ayuda mucho también ir a competencias de pitch, participar, ver cómo presentan los otros emprendedores. Yo he sacado muchas ideas a veces voy a presentar en mi startup y más preocupado de si gano o no la competencia, estoy mirando cómo presentaron los otros Claro, founders claro. y qué puedo sacar, qué gráfica usan, cómo puedo explicar mejor lo que estoy haciendo. Así que bueno, eso Paco, bueno, gracias por estar hoy, primer día hábil del año, digamos, Así es. Muchas con gracias a ti, todo. Manuel. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias también por estar en este podcast, El Emprendedor Enfocado. Los vemos en un próximo capítulo.